Aviso importante, no somos psicólogos ni terapeutas, somos simplemente dos amigos compartiendo conversaciones sobre la vida, explorando diferentes temas desde nuestras propias perspectivas. Aquí no encontrarás consejos profesionales, sino un espacio de reflexión y conexión genuina entre amigos. Hola, bienvenidos a Amistad Terapéutica, yo soy Albert Y yo, Ingrid, y hoy hablaremos sobre las heridas de la infancia. mira, yo encontré por aquí Ajá. una presentación que dice, ¿qué son las heridas de la infancia? Dice que todos de una u otra manera, consciente o inconscientemente, recibimos una o varias heridas emocionales. Las divide en tres: lesiones emocionales surgidas de la interacción e influencia de nuestros cuidadores, mecanismos de defensa ante situaciones de mucho estrés o difíciles, y una huella afectiva que influye en la formación de la personalidad. Nos dice que por qué se generan: uno, por nivel del vínculo; dos, reiteración o impacto; cuántas veces sucedió, gravedad de lo sucedido; y tres, interpretación: qué se me dijo de la situación, cómo lo entendí a la edad que me sucedió. Después ya vienen las cinco que tú decías, ¿no? Los tipos de heridas. Bueno, se supone que existen 5 heridas, que algunas personas la llaman las heridas de la infancia y otras le dicen las heridas del alma. Se supone que todos experimentamos en nuestra infancia alguna de estas heridas. Y son 5. La primera es la del rechazo, la segunda es la del abandono, la tercera es la de la humillación, la cuarta es la de la traición y la quinta es la de la injusticia. Hace poquito tuve una consulta con una doctora que es médica, y también maneja un poco esto de las emociones y me compartió un libro que no sé cómo se pronuncia el nombre de la autora, creo que es francesa y se llama Lise Bourdieu, y no sé si esto venga de ella. La verdad es que no estoy seguro quién creó las 5 heridas, pero bueno, en este libro la verdad es que está curioso porque se supone que todos tenemos alguna de estas 5 heridas, incluso podemos tener las 5 heridas. Lo curioso es que también a lo largo de nuestra vida se van habilitando una o otra, o algunas las puedes gestionar mejor y luego brotan otras y cosas así. Pero lo que leí en el libro que me pareció demasiado curioso, la autora dice que las heridas impactan también en tu físico. Y supuestamente eso es generado por un trauma. Que los traumas no significa como tal que sean algo muy fuerte que te haya pasado, o sea, sí hay traumas muy fuertes, pero a veces hay traumas que se originan. La verdad es que no sé si estoy usando bien la terminología, acuérdense que no somos profesionales y lo estamos hablando así entre amigos, pero hay traumas que se originan por nuestras interpretaciones y eso es lo que me he dado cuenta ahorita con lo que he leído sobre las heridas y así. Por ejemplo, voy a hablar de mí. La herida que yo noto que más tengo es la de rechazo. Y obviamente hay muchas cosas que ahondar en eso, pero siento que es mi herida más marcada. Y chistosamente, bueno, es que el libro de Liz Bourdieu te digo que maneja las 5 heridas y te pone un ejemplo de los cuerpos de cada herida. Y por Ok. ejemplo, en la herida del rechazo, también ella menciona que en cada herida vas a usar una máscara que te permite protegerte. Por ejemplo, la máscara de la herida del rechazo es la del huidizo. O sea que cuando te sientes en peligro, vas a tratar de huir, siempre. Y las características, digo, aquí si me pongo a leer todo, pues nos vamos a tardar, pero voy a contarte solamente las del rechazo, porque la verdad es que la herida del rechazo y el abandono son las más comunes, las que básicamente sí o sí tenemos todos. Y bueno, a ver, creo que aquí también es importante aclarar que las heridas se originan sí por traumas que se nos generaron en la infancia, pero también por nuestras interpretaciones de la infancia que tuvimos. Es decir, que puede que nuestros padres no nos hayan abandonado ni nos hayan rechazado, pero hicieron ciertas acciones que nosotros las interpretamos así cuando éramos niños. Entonces eso nos fue generando una herida por alguna mala interpretación que nosotros tuvimos de alguna situación que vivimos en nuestra infancia con nuestros padres, con nuestra familia, con nuestros hermanos o cosas así. Y bueno, esto de la herida del rechazo tiene que ver con las personas que tienen la herida del rechazo marcada, su cuerpo es pequeño, estrecho y muy delgado. Y eso me hace sentido porque ya ves que yo siempre he sido como muy flaquitito. Entonces eso me parece bastante curioso, como si pareciese como si las heridas definieran no solo tu situación emocional, sino también cómo llegar al grado físico.
o cosas así. ¿De verdad nunca habías como escuchado ninguna de estas, como las heridas del rechazo, la del abandono y cosas así? Como tal de que mi psicóloga se pusiera a darme una cátedra de las heridas de la infancia, pues no, Ujú, pero creo que es algo que se trabaja en terapia porque comienzas a ver por qué es que tienes ciertas, ¿cómo puedo decirlo? Tendencias a algunas cosas y siempre pues te regresan a que cómo fue tu infancia, ¿no? A mí me resuena un poco esta parte del rechazo porque creo que de cierta forma yo también tengo esta herida porque me cuesta un poco lidiar con el rechazo. ok. Y no hace mucho hablábamos sobre esas cosas en mi terapia y lo tengo presente por lo mismo, porque no me había dado cuenta que sí, que suelo a tener un problema con que me rechace. O incluso, como tú decías, esta parte de huir, Ujú. es más fácil para mí huir ante la situación para evitarme, pues esto, el rechazo. Es un tema bastante complejo, la verdad. Yo, sinceramente, creo que no había escuchado como tal. O sea, alguna vez en terapia igual la terapeuta lo había tocado, pero como que lo Ujú, escuchas y solo es como muy superficial, ¿sabes? O sea, a mí me lo habían platicado y sí fue como de, ah, pues sí, la herida del rechazo, la herida del abandono. Pero jamás había ahondado lo suficiente en el tema hasta que una de mis amigas me compartió un podcast de las heridas de la infancia, o sea, nos los compartió y nos dijo así de, oigan, escuchen esto, me hizo mucho sentido y así, ¿no? Y la verdad es que al inicio es como, ah, pues sí, otro tema de estos de psicología y tardas en escucharlo, ¿no? Y nos volvió a preguntar, oigan, ¿ya lo escucharon? Porque a ella le hizo demasiado sentido. Y ya ujú, cuando como que lo recalcó, dije, a ver, vamos a ver. Y lo escuché y la verdad es que te abre a un campo muy fuerte de información porque te comienzas a dar cuenta que la forma en la que te relacionas en la vida, en la forma en la que vives y en la forma en la que pues, te desarrollaste y interactúas y todo, está muy marcada por tus heridas. Y las cosas que te hacen sentir mal vienen marcadas por estas heridas. Entonces, el hecho de comenzar a reconocerlas te abre como un gran mapa o un gran panorama para saber qué es lo que sucede contigo. Ay, perdón, un fil barrera. Ya se fue. Entonces te abre como un campo muy, muy grande para conocerte a ti. La verdad es que es un tema demasiado extenso y si a alguien le interesa, le recomiendo demasiado que se meta a investigar más sobre esto, más para conocernos a nosotros mismos, obviamente, es como ver con qué nos identificamos y así. Porque creo que empezar a reconocer qué heridas son las que traemos te permite saber gestionarlas mejor. Aquí ujú. saqué un pequeño resumen y te digo que las 5 heridas, la primera es la del rechazo. El rechazo y el abandono son las que más comúnmente tenemos. La herida del rechazo se origina, como su nombre lo dice, en una sensación de sentirte rechazado en tu clan, en tu núcleo, en tu familia, en tu entorno, y por lo general viene muy marcada por los padres. En el libro que les comentaba de Liz Bourdieu lo explica exactamente. Así te dice, esta herida se origina por el padre del sexo opuesto que hizo bla, 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 bli, 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 o cosas así, o el padre del mismo sexo. Lo maneja así porque obviamente si eres mujer va a ser con papá y si eres hombre va a ser con mamá y cosas así. Entonces lo especifica mejor ahí. Pero bueno, tiene que ver con una herida del rechazo. Y aquí también lo maneja lo de la máscara. Aquí la máscara la llama el evasivo en lo que busqué, pero te digo que en el libro le dice el huidizo, que pues bueno, básicamente es lo mismo, que es la tendencia a huir de los demás. Sentirte inseguro, con miedo al abandono y a ser rechazado en las relaciones personales. Estas heridas se te van a detonar. Por ejemplo, si tú tienes la herida del rechazo, te va a afectar demasiado cuando una interpretación de tu realidad se asemeje o trate de reflejarte esta herida, ¿sabes? Tal vez alguien te rechaza y a veces ni siquiera es con la intención de rechazarte, pero cualquier cosa que tu mente detecte que es similar a esta herida, se te va a detonar. Vas a verte reflejado en cualquier situación de tu vida que tu mente puede interpretar como rechazo porque es la herida que tenemos. Las personas que no tienen la herida del rechazo no van a percibir esta información del entorno y no se van a sentir agredidas cuando una persona les haga una situación que parezca rechazo.
No sé si me explico bien con las palabras, pero algo así. La herida del abandono dice que surge por experiencias de abandono o separación de figuras importantes en la infancia, y esto lo que genera es tener miedo a estar solo. Entonces, la máscara que tiene la herida del abandono es la máscara del dependiente, que la utiliza cuando tienes la herida del abandono, usas la máscara del dependiente para protegerte. Entonces, la persona busca compañía constante y le tiene muchísimo miedo a la soledad, entonces puede volverse dependiente emocionalmente. Las características que definen esta herida son la inseguridad, el miedo a la soledad, ansiedad en las relaciones, necesidad de ser aprobado y infinidad de cosas. Y bueno, ya rápidamente las otras tres heridas. La herida de la humillación se siente cuando te sientes avergonzado o humillado por alguien, y entonces la máscara que ocupas con la herida de la humillación es la del masoquista, que es protegerte, y la persona empieza a tener tendencia a complacer a los demás o a hacer sacrificios que la hacen sufrir, pero para complacer a los otros. Entonces las características son baja autoestima, culpa y tendencia a sentirse inferior o poco valioso. La cuarta herida es la de traición, y dice que la causa aparece cuando una persona importante, como tus padres, rompe la confianza que tiene contigo o no ha cumplido sus promesas. Entonces la máscara que ocupas con la herida de la traición es la del controlador, lo que implica que la persona empieza a adoptar un comportamiento controlador. Entonces la persona se pone más controladora, se pone más autoritario y siempre busca tener el control de las situaciones. Las características que definen a esta herida de la traición son la desconfianza, los celos, la necesidad de control, la dificultad para delegar y dejar que otros se acerquen emocionalmente. Y la última herida es la de la injusticia, y surge en situaciones donde la persona no han sido tratados con justicia o equidad, y se genera por figuras de autoridad que son muy exigentes o críticas, o sea, por padres que son muy exigentes. Y la máscara que ocupa la herida de la injusticia es la del rígido, o sea, que la persona se vuelve perfeccionista y exigente consigo misma. Vaya, vaya, ya encontré otra mía. Amigo, yo tengo todos menos el abandono, creo. De hecho es normal tener las cinco, ¿eh? De hecho es como es muy rara la persona que solo tenga una. Y no, lo mencionan mucho y es como no, de verdad es difícil que haya alguien en la Tierra que no tenga ninguna. Casi todos Claro. tenemos dos o las cinco, o sea, tenemos tal cual todas. Y lo que explican es que lo que te mencionaba al inicio, que se van activando dependiendo de lo que vas viviendo. Ayer escuché otro podcast que me apareció ahí, que la verdad es que me pareció muy interesante. No recuerdo los nombres, la verdad, pero esta chica se me hacía sabia y también decía que no te tenías, creo que fue así como lo entendí, no te tienes que sentir con la obligación de sanar absolutamente todo, solo lo que te está causando problemas en tu vida. O sea, lo que ya está generándote una incomodidad fuerte que no te deja vivir bien tu vida. Entonces, eso es a lo que le tienes que prestar atención, porque por lo que entendí de esta chica, dice que hay ciertos traumas o heridas que sí tenemos, pero que están muy bien gestionados, que tienen un buen rango de tolerancia, entonces los podemos manejar bastante bien. Por ejemplo, ella creo que mencionaba que tenía un conflicto con ella misma de aceptación y lo seguía teniendo, pero no era tan fuerte a tal grado que le impidiera vivir su vida. O sea, era algo muy gestionable, pero tenía otras cosas que sí habían trascendido en grado que no le permitían vivir bien su vida. Eso sí era a lo que ella dice que tienes que prestarle atención. O sea, que tampoco nos desgastemos queriendo solucionar absolutamente todo. Es decir, sí, tengo la herida del rechazo, pero pues la tengo ahí. O sea, lo que entendí un poco de esta chica es que se vuelven cicatrices. Entonces se van a quedar ahí. Puede mejorar, pueden cerrar, pero la marca puede quedarse ahí. Pero tú ya puedes gestionarla muchísimo mejor. Algo así entendí. Suena un poco rudo y cruel, así como de jamás voy a poder sanarlo, pero no es tanto así, sino es que, pues sí es la herida que tuviste y sí puedes sanar tu herida, pero definitivamente puede quedar cierta cicatriz, ¿sabes? Pero es una cicatriz que no te va a impedir vivir tu vida. Y eso me pareció interesante, la verdad. Estaba leyendo un poco aquí. Aparece aquí un test de las heridas, donde te dice que sumes un punto por cada oración con la que te sientas identificado, ¿no? Ok. Y dice un puntaje mayor a 6 nos indica que esta herida se encuentra presente en nuestra vida y que no te sorprendas si tienes más de una herida, ¿no? Ujú. Y viene aquí el test de herida de abandono y vienen pues 11 oraciones.
Aquí dice, uno, regularmente te sientes triste y con un vacío que nunca se va. Dos, te cuesta trabajo desprenderte de cualquier persona o cosa. Conservas o acumulas muchos objetos, apuntes, ropa, etcétera. Tres, tienes actitudes fuera de control como celos, berrinches y reacciones sobredimensionadas cuando alguien puede decidir no estar contigo. Cuatro, no sabes terminar con relaciones que ya no son sanas. Sientes que no podrás solo o sola. Cinco, sientes que las personas no te quieren y no entienden tus necesidades. Seis, te has sentido responsable de las actitudes violentas o irrespetuosas de tu pareja. Siete, tienes una constante sensación de que nada es suficiente. Ocho, te cuesta poner límites y pedir claramente lo que necesitas. Nueve, sueles tener relaciones de dependencia donde dependen de ti o tú dependes de otro. 10, pides constantemente que te reafirmen su amor y su permanencia. 11, vives en una esperanza emotiva. Crees que algo bueno vendrá y cambiará mágicamente a las personas y situaciones. ¿El test es gratis? Pues no es como tal un test, sino alguien llamado Roberto Rocha Ok. se puso a hacer, yo creo que el resumen de este libro del que tú dices. ¿Del de Liz? Ajá. Ajá. Y nos muestra estas láminas donde vienen estas oraciones como tipo test que te digo. Entonces vienen muchas oraciones de acuerdo a todas las heridas. Por ejemplo, en el test de herida de rechazo, O sea, esta que me leíste solo fue la del abandono. ajá, todas esas nada más Ah, fueron las ok, del ok. abandono. Ah, y era lo que decía, si tienes 6 puntos o más, ¿dijiste? Ajá, si tienes 6, Ok, ok. ya puedes Ah, considerarla ok, ok, como ok, herida, ok. ¿no? Ok. La del rechazo dice que uno a lo largo de tu vida has tenido un fuerte sentimiento de falta de pertenencia, de estar fuera de lugar con tu familia, en la escuela, etcétera. Dos, eres una persona que prefiere estar sola, no toleras la constancia de las relaciones. Tres, la forma de ser visto es haciendo las cosas bien, te importa lo que los demás piensen de ti. Cuatro, te cuesta trabajo pedir lo que necesitas, pero cuando te piden algo a ti, das la vida por hacerlo. Cinco, la relación con personas de tu mismo sexo siempre ha sido difícil. Seis, cuando las cosas van bien, piensas en que algo malo va a pasar y terminas saboteándolo. Siete, te comparas con los demás, esperando ser lo mejor o analizando tus errores antes de que alguien más te los diga. Ocho, sientes que tienes un mundo propio en tu interior y pasas mucho tiempo divagando en él. Nueve, te cuesta trabajo sentir que puedes ser importante para las personas. 10, suele rechazarte y rechazar a otros. Relacionarte es amenazante. Y 11, dudas mucho de tus capacidades, te cuesta confiar en que puedes. Mm. Esas son de las de De rechazo. rechazo. Claro, todas, palomita. Pero sí, con eso me siento bastante Un identificado poco con la más, ¿verdad? mayoría. Sí. Ajá. Ahí te va el de humillación. Uno, eres un experto en hacerte cargo de alguien más y cargar sus problemas. Dos, sientes que a veces haces cosas grandes e importantes por personas, pero no las harías por ti. Tres, le tienes miedo a la independencia y prefieres tener a alguien que te diga qué hacer. Cuatro, tu cuerpo te hace sentir avergonzado y constantemente lo criticas. Cinco, sientes que las personas que te rodean tienen altas expectativas de ti. Seis, te cuesta mucho trabajo atender tus necesidades, como ir al doctor, comer sano, hacer ejercicio, etcétera. Siete, la sexualidad es un tema tabú en tu vida. Ocho, tienes hábitos masoquistas como comer en exceso, no comer, fumar, aguantarte para ir al baño, sacrificarte, etcétera. Nueve, comunicar lo que sientes, piensas y necesitas te avergüenza. Sueles quedarte callado. 10, sientes que das mucho y las personas no te corresponden y muchas veces abusan. 11, comúnmente sientes pena o vergüenza por muchas personas e intentas ayudarlas. La de traición. Uno, sientes que no confías en general o que primero desconfías de todo. Todos son culpables hasta que se demuestre lo contrario. Dos, con regularidad tienes pensamientos paranoicos de que algo malo va a pasar, de que te van a engañar, de que te van a mentir. Tres, tienes muchos talentos interpersonales como convencer, influir, motivar. Cuatro, vas a un ritmo acelerado y eres impaciente e intolerante con los que no lo son. Cinco, crees que siempre tienes la razón y te cuesta reconocer que no es así. Seis, te aterrorizan que te mientan. Eres muy neurótico con este tema. Siete, te cuesta trabajo ser vulnerable y recibir. Ocho, tu actividad mental es muy intensa y estás en varias cosas a la vez, pensando siempre en lo que vendrá. Nueve, tienes alma de líder y enfureces cuando las cosas no salen como quieres o hay algún imprevisto. 10, no sabes estar en la incertidumbre y experimentas mucha ansiedad en ella. 11, te importa mucho la lealtad, la responsabilidad y la fidelidad, aunque no siempre la practicas. Sas, culebra. Esta es la de la traición, ¿verdad?
Así es. De esta creo Está que también fuerte. un poquito, ¿eh? Ujú. A ver la última. Y la última de la injusticia, uno te sientes inflexible y sueles ver las realidades en blanco y negro. Todos los grises te cuestan. Dos, todo, nunca, siempre, nadie son modos de pensar muy comunes en ti. Ay, me estoy un poco viendo, pero bueno. Perdón, ahí va. Échale. Tres, rara vez te permite sentir y compartir lo que sientes. Cuatro, el orden, la disciplina, el mérito, el esfuerzo son temas básicos de tu vida. Cinco, eres crítico, autoexigente y buscas hacer lo correcto. Seis, eres una persona que le gusta cumplir las metas y ponerse retos sin importar el tiempo que te lleve o si se deteriora tu salud. Siete, se te dificulta recibir ayuda de los demás porque nadie lo va a hacer mejor que tú y terminarías haciéndolo de todos modos. Ocho, cuando te das cuenta que estás en un error, de inmediato buscas cambiarlo. No te gusta estar equivocado. Nueve, tienes actitudes defensivas y tu primera reacción es el ataque. 10, no lo admites, pero te gusta tener el control en todo lo que haces y con todos los que te relacionas. 11, niegas el sufrimiento, eres fuerte sin importar lo que sucede. Y ya. Ay, qué cosas. Así, descripción de nosotros ahí en el test. De todas las heridas. Yo siento que sí tengo unas tres, cuatro, pero la verdad es que en grados creo que la que más tengo marcado es la del rechazo Ok, y un poco la de traición. Yo creo que en primer lugar la de rechazo y un poco la de traición en base al text, en base al test que hiciste. ok. Yo creo que la de rechazo, creo que está más esa. Porque sí tengo una que otra de las de injusticia, por ejemplo. Ujú. eh, y creo que nada más. Porque de las demás sí, en algunas sí puse check, pero no eran más de 6. O sea, una Ok. que otra nada más. Ujú. Supongo que cuando son más de seis era lo que comentaba al inicio de que es cuando ya está muy, Ya puedes muy considerarla. fuerte la Ujú. herida, ajá, que ya tienes que Ajá. trabajarla. Pero en realidad creo que todos tenemos un porcentaje de las cinco. Yo creo que si hubiera sabido de estas heridas hace tiempo o antes de empezar terapia, creo que me hubiera sentido identificada con muchas, o a lo mejor y Mm, con todas, ¿no? ujú. Creo que ya lo trabajé un poco y por eso ya es un poco menos el daño, porque ya se ha trabajado, creo yo. Sí. Pero creo que lo que me ha ayudado a mí es a aprender a comprender estas heridas o más bien encontrar saber quién generó esta herida, en qué momento, e incluso pues en terapia te ponen a hablarte a ti mismo o hablar a la persona que causó esta herida para tú sanarla en ese momento. O sea, ¿qué le dirías a si esta persona que generó esta herida, a lo mejor cuando sientes como este miedo o este rechazo ante esta persona que causó tu herida, a mí me hicieron como imaginarme a esta persona de ser chiquito y comprender cómo es que fue su infancia o cómo es que fueron sus padres, de qué manera influyeron en que él lograra no saber cómo manejar la situación y hacerte a lo mejor esta herida que vino desde antes, ¿sabes? Ujú, Y una vez que te ponen como a visualizar a esta persona que te hizo esta herida, chiquito, es totalmente diferente. O sea, no es la misma forma en que tú ya lo ves como una persona adulta que ujú, como lo ves de niño. Y entonces empiezas a sentir como esta empatía, o al menos para mí sí fue bastante como fuerte el comprender que también él había tenido heridas y que por lo tanto tampoco supo cómo manejarlo contigo, pero digo, tampoco es que estamos, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? justificando. Es correcto. No, tampoco es justificación, pero comprender ayuda pues a sanar, yo creo, Ujú. Ah, ah, perdonar tal vez. como aceptar la situación Ujú. y ya no darle tanta vuelta. Es que estos temas son un poquito complejos de entender para la mente porque nuestra mente está muy basada en el ego, que el ego es
la construcción que nosotros tenemos aquí sobre nosotros. No es tan malo como tal, porque es lo que nos permite desarrollarnos aquí. Pero luego llega un punto donde nos hace mucha separación. El hecho de decir yo importo y tú no importas, o el hecho de decir yo soy mejor que tú, o también al revés, el hecho de decir yo no valgo nada y tú vales demasiado. Bueno, eso tiene que ver con el ego. Y la verdad es que el libro este de Liz Bourdieu también habla muchísimo sobre el ego al inicio y eso fue lo que me atrapó. Porque en realidad gran parte de todo esto de las heridas, de los traumas que tenemos de la infancia, también se generan y se acrecentan por este ego que tenemos, Ujú, que se siente como ofendido, vulnerable. Y ahorita estoy leyendo otro libro que se llama El libro del ego de Osho, que también se ha conectado mucho con esto y la verdad es que me ha hecho mucho sentido en muchísimas cosas donde habla de que nos sentimos infelices porque estamos desarrollándonos a través de nuestro ego. Te digo que es bastante complejo de explicar, porque la verdad es que es muy difícil de explicar y de entender también por la mente, porque, bueno, es que habla de muchísimas cosas, pero bueno, este ego lo que nos hace es individualizarnos completamente y separarnos del todo, que justo lo que este ejercicio que mencionas, creo que tiene que ver con esta parte de apagar un poco el ego y volver a conectar. Entonces, por eso ujú, tienes más empatía y conexión y entiendes y te das cuenta que todos hemos pasado por heridas y que incluso todavía creo que más nuestros padres y los padres de nuestros padres y los padres de los padres de nuestros padres. O sea, entre más vamos escarbando para atrás, creo que las infancias y la transferencia de heridas y de dolor cada vez, si vas para atrás, cada vez se vuelve más fuerte. Y nadie supo cómo gestionar ese dolor para hacerle un alto, volverse consciente y no repetirlo. En el libro de Liz Bourdieu también menciona que cuando tus heridas se activan, cuando ya tienes más de una activa en el mismo momento, ya llega un momento donde tú te pierdes y ya no eres totalmente tú, porque no es como que estés loco o poseído, pero ya nos identificamos tanto con el dolor que nos hace actuar de cierta manera. Nos volvemos más, con ira, nos alejamos de las situaciones, queremos huir de todo, nos da muchísimo miedo todo y ya empieza a afectar en nuestra vida, pero eso tiene que ver porque nos identificamos demasiado con la herida que no somos nosotros. Esto que te digo del libro del ego, la verdad es que está muy padre. Si te llama, te lo recomiendo demasiado, porque habla mucho de esto, de cómo nuestra insatisfacción viene por la identificación que tenemos con nuestras creencias, con nuestros pensamientos y con nuestra vida. El libro lo menciona de una manera que te hace clic, la verdad, y tiene sentido porque dice, es que voy a decir una sarta de cosas que pueden parecer no tener sentido, pero espero que sí lo tengan. Cuando nacemos, nacemos sin nombre, nacemos sin absolutamente nada. Lo que nos define es nuestro entorno, lo que vivimos alrededor de nosotros. Si naces en una familia cristiana, probablemente vas a ser cristiano o vas a tener pensamientos similares porque es lo que recibiste de tu entorno. Y nadie nos ha enseñado a cultivar bueno, pasa lo mismo si naciste en una familia hindú, budista, todo eso vas a ser de acuerdo a lo que está en tu entorno. Si tus padres te violentaron y tú te dejaste llevar por todo eso, vas a repetir la misma situación porque nos perdemos en la misma herida. Es como si fueran sombras que no nos permiten ver. Cuando tenemos la capacidad de tener conciencia para mínimo ser conscientes de que no queremos eso, aunque todavía nos cueste manejarlo, pero el simple hecho de tener conciencia de no repetir los hechos ya rompe un poco el patrón y no dejas que trascienda. Pero bueno, ujú. todo va a ser de acuerdo al entorno en el que naces. Y me hizo mucho sentido porque en realidad no somos lo que creemos ser, somos lo que la sociedad nos ha dicho que somos. Y por eso nos cuesta mucho interiorizar en nosotros, porque somos como vasijas que la sociedad ha llenado con sus creencias, con el decirte cómo debes de ser, con infinidad de cosas. Entonces, ahora es momento como de reconocer quiénes somos. Incluso muchos patrones de reacción que tenemos vienen de nuestros padres, porque vienen de sus padres y luego vienen de los padres de sus padres y así es como un caminito que nadie se da cuenta de eso. Y a veces creemos que somos lo que somos porque nosotros somos. Mis trabalenguas. Pero bueno, somos en realidad por lo que mencionaba, por lo que vivimos en nuestra sociedad. Entonces,
El ego nos funciona para definir que tú eres Ingrid y que yo soy Albert. Y si te das cuenta, la mayoría de los problemas surgen por la identificación que tenemos con el ego, porque el ego siempre va a buscar más, nunca va a estar conforme y siempre se va a sentir herido, porque el ego cree que siempre debe ser el primero y el importante. El libro menciona que en realidad todos somos, es como si todos fuéramos todo lo mismo. Entonces, en el momento en el que tú crees que otra persona está separada de ti y que la otra persona es menos o más que tú, ya te perdiste en el ego. También si crees que tus problemas vienen desde fuera, ya te perdiste en el ego. Y el ejemplo claro de esto es el que tú pusiste cuando hiciste este ejercicio que mencionabas de entender al otro. Cuando haces eso, te quitas un poco el ego porque reconoces que el otro también es tú. No como tal, pero tú lo sentiste, digamos que hiciste una conexión. Pudiste ser él por un momento y entendiste. O sea, es como Ujú, metafóricamente, obviamente. Eso es quitarte un poco el ego, porque esa es nuestra naturaleza. Nosotros nacimos sin ego. Es demasiado, de verdad, demasiado complicado a veces de entender, pero el ego es lo que ha generado todo esto. Y el libro menciona que el ego no existe. Por eso el ego solo tiene poder en el pasado y en el futuro, nunca en el presente. Y eso es toda la razón. Era algo que hablábamos hace tiempo con lo del poder de la hora y de estar más presentes. Y va relacionado con esto, porque el ego jamás puede vivir en el momento presente. Y si te das cuenta, nos hemos creído tanto y nos hemos sumergido tanto en el ego que por eso siempre estamos en el pasado o en el futuro, porque es el único lugar donde el ego puede existir. Pero el ego es algo metafórico y suena muy difícil de entender. Pero yo soy Albert, pero en realidad no soy Albert, solo es un personaje. ¿Me explico? Creo que ujú, soy Albert porque mis papás me lo pusieron y todos me nombran así, pero yo no nací siendo Albert. Yo nací siendo un humano que también el libro menciona y dice, puedes considerarte único y especial solo si consideras que todos somos únicos y especiales, o puedes considerarte una persona normal solo si consideras que todos somos normales. Porque lo que creas tú de ti, lo que creas de los demás, es lo que vas a creer tú de ti, porque no puede estar separado. Son temas, te digo, que medio complicados como a veces de entender muy profundamente para la mente, pero bueno, todo esto lo llevaba al hecho del ego. Lo tomé por básicamente esto que dijiste tú del ejercicio. Cuando hiciste eso, te quitaste un poco el ego. Esta situación de quitarte las máscaras te permite conectarte más con los demás, porque te quitas. Es que quisiera explicarlo no con palabras maigas, sino más como con energía. Literal es como si nos desnudáramos. Haz de cuenta que todos traemos máscaras. ujú, Tú, yo, absolutamente todos, porque tenemos muchísimo miedo a mostrarnos quiénes somos realmente. Y más porque se nos enseñó desde nuestra infancia que no está bien reconocido ser tú, que siempre tienes que fingir, que si vas a la fiesta te tienes que sentar bien, aunque a ti te guste sentarte con las piernas cruzadas, que si vas a cierta reunión tienes que vestirte de cierta forma aunque no te guste, que cuando eres niño y te dan un regalo, tienes que decir muchas gracias, me encantó, aunque no te guste. ¿Por qué? Porque ujú. siempre tienes que fingir. Entonces, eso lo aprendimos desde nuestra infancia y todos fuimos generando un chorronal de máscaras que nos protegen y nos perdimos muchísimo. Ni siquiera sabemos quiénes somos realmente detrás de esas máscaras. Y era lo que te decía, tú eres más que Ingrid, yo soy más que Albert, nuestros padres son más que nuestros padres, todos somos más de lo que hemos creído ser. Y si te das cuenta, lo que decía hace ratito, somos vasijas. Nuestras vasijas las llenó la sociedad y nuestra familia, y amigos y maestros y religiones y políticos y todo eso. Pero ya estamos lo suficientemente grandes para elegir qué es lo que queremos dentro de nuestra vasija. Y en el podcast que te comenté que escuché, creo que ayer o antier, no recuerdo, dijo algo un poco cierto, pero también difícil de entender con la mente porque duele un poco. Creo que sí lo escuché en el podcast. La verdad es que luego veo información y no me acuerdo dónde porque solo lo veo o lo leo y se me olvida de dónde lo vi. Y esta mujer decía que en realidad nuestra personalidad viene en base a nuestros traumas y nuestras heridas. Porque la otra chica que estaba ahí le dijo, oye, quiero hacerlo mejor porque ya voy a ser mamá. Quiero hacerlo mejor para no generarle trauma a mis hijos. Y ella le dijo, Es imposible. ajá, ella le dijo, no vas a poder. Siempre vas a generar un trauma, siempre. Siempre se va a generar un trauma o un dolor. Ella le dijo eso y le dijo, jamás vas a poder no generar un trauma
porque el trauma es lo que forma nuestra personalidad y tú eres gracias a lo que viviste. Eso se me hizo bonito y también un poco doloroso al mismo tiempo, pero si lo ves como del lado bonito, creo que está bonito. Somos quienes somos gracias a lo que hemos vivido. Ujú, Y incluso también en esta parte se menciona cuáles son los aprendizajes que me regaló la herida. Creo que tiene que ver con lo que tú estás diciendo. ujú, Y nos dice aquí que sin mi herida me hubiera perdido en cuanto al abandono, es la empatía, la amistad y acompañamiento. En el rechazo, la independencia y la creatividad. En la humillación, compasión y cuidado por los más necesitados. Traición, habilidades sociales e interpersonales. Y en la de injusticia, el cumplimiento de compromisos y establecimiento de metas. ujú, Y sí, sí comparto esta parte de que somos, incluso yo creo que ya lo había dicho, somos las personas que conocemos también. Entonces tiene que ver esto, o sea, las heridas y todo el aprendizaje que generas de acuerdo a todo lo que vives, ¿no? ujú. ¿Cómo que somos las personas? ¿Qué dijiste ahorita? Eso no lo entendí muy bien. Que somos las personas que conocemos, porque creo que las personas que conocemos siempre nos enseñan algo, ya sea bueno o malo, Ah, ya pero al entendí. final terminas aprendiendo de las situaciones. Ok. Ujú. Y hay una parte aquí que dice que esto que viví me compromete a soltar el modo víctima, que a lo mejor tiene que ver mucho con lo que dijiste del ego, que es ser responsable de mis emociones del presente y dejar de culpar a otros de lo que no he podido hacer, porque ya que empecé a trabajarlo en terapia, pues ya me responsabilizo de que sí, eh, estas personas me hicieron una herida, pero yo soy responsable de curarla, ¿no? O de salir adelante y no dejar que esto me estanque, por ejemplo, ¿no? En el pasado. Y que debo aprender a vivir en el aquí y en el ahora, como ya lo habíamos hablado en algún momento. Y pues entendiendo que solo el presente puede ser modificado, como también ya lo habíamos hablado en algún otro episodio. Y Ujú, practicar la empatía, que cada persona vive algo que desconozco y debo ser amable y respetuoso con los demás, que ya habíamos también hablado de esto de la empatía en este episodio y creo que es algo que hablamos mucho en estos episodios sobre la empatía. ahorita uno ve cuando te dicen esto de las heridas y así como que uno lo cataloga siempre como algo malo, pero justo ahorita ya que tú me contaste eso también de lo que leíste y lo que estábamos hablando de cómo en realidad cada herida te forma y cada herida trae ciertos dones, Ajá. que si aprendes a ver la herida, puedes transformar el dolor, no sé si lo voy a decir bien, pero algo así como el dolor en un don. Ujú. Y me parece bastante, bastante bonito eso. Sí, es bonito, a pesar de que lo llamamos como herida y puede sonar como algo feo, al final creo que termina siendo, yo lo imagino como una cicatriz, ¿no? Ujú. Como un tatuaje, podría decir, de lo que soy, de las situaciones en las que pasé en mi vida y que me formaron y que soy lo que soy gracias a eso. Y eso es, sí, es súper bonito. Y todo esto de las heridas y así, solo es intentar reconocerlo. Y obviamente nos va a doler en algún punto ciertas cosas, pero creo que el objetivo es no engancharnos, no volvernos víctimas, justo como decías ahorita, no volvernos víctimas de la situación, sino tomar como las riendas del caballo o de la carreta y Ujú. reconocer que nosotros tenemos la oportunidad de elegir a dónde queremos ir. Eso me recuerda a esta frase que también leí por ahí, que dice, las heridas emocionales tienden a propagarse a través de los lazos familiares Ujú, hasta que alguien consciente detiene el proceso, que es ujú, cuando alguien decide ir a terapia y decide parar como esta cadena que se había estado viviendo de generación en generación. ujú. ¿Y tú? Sí. ¿Cuáles son tus heridas, my friend? ¿Y tú con cuáles te identificaste? ¿Alguna vez has escuchado sobre las heridas de la infancia? ¿Te has reconocido en alguna de ellas?
Gracias por acompañarnos en este viaje de exploración y conexión. Esperamos que hoy hayas encontrado algún insight valioso. Y recuerda que la amistad terapéutica siempre está aquí para ti. Nos vemos. Bye.